Probablemente has intentado hacer muchas cosas para que tu vida mejore. Has intentado usar hábitos nuevos, usar el pensamiento positivo, visualizaciones, oraciones y rituales. Y quizás no hayas conseguido mayores éxitos. La llamada ley de atracción, que ahora parece haberse puesto de moda, es exactamente la misma ley del mentalismo que ha sido predicada por los movimientos Nueva Era y sus antecesores desde hace al menos un par de siglos. Su efectividad es completamente cuestionable, aunque esto se debe más a la forma en la que se ha enseñado que al principio mismo en el que se basa. Los Kahuna dicen que en realidad se puede materializar el futuro que uno desee, si es que uno sabe hacerlo. Y ellos, de cierto, lo sabían. Para eso usaban lo que se llama la oración, acción o rito Ja, que en términos generales se corresponde bastante a las técnicas de visualizar y desear que hasta el cansancio hemos oído mencionar. Básicamente se ha dicho, el universo es inteligente y responde a lo que tú le pidas. En cierto sentido eso es verdad, pero no es tan simple, y la prueba de ello es la cantidad de personas que tratan de usar la ley de atracción y fallan. El universo no responde a lo que uno pide, responde a lo que uno le muestra. Lo que la gente intenta hacer cuando visualiza es precisamente mostrarle al universo lo que desean que se materialice. Pero hay dos cosas fundamentales que las personas olvidan o simplemente no las saben por desconocer los principios. Y estas son, en primer lugar, que el universo solo ve algo que pueda verse. Esto significa que a menos que uno pueda construir un pensamiento, forma, capaz de sostener por sí mismo de modo estable, es imposible que el universo lo vea. Piénsalo un poco. Si tú pudieras ver por tus ojos cuando visualizas, ¿podrías entender lo que muestras? Cuando la gente visualiza solo pretende que puede ver algo que de hecho no está ahí. Ellos mismos no ven nada más que trazos moviéndose sin coherencia ni sentido. Si tú visualizas una manzana, no ves el color rojo, y si lo ves, no ves la forma de la manzana. Y si ves la forma de la manzana, no ves el tallo de arriba. Y todo aparece durante un segundo, y luego desaparece, y luego vuelve a aparecer. Y en el siguiente momento piensas en un pastel de manzana, y en aquella amiga de la infancia que se llamaba María, a la que le decían pastelito, porque le encantaban los pasteles de manzana. Y luego en tu tía María, la que vive en Nueva York, y luego en la Estatua de la Libertad, y luego piensas que Nueva York es la gran manzana, y ahí es cuando dices, cierto, que estaba pensando en una manzana. ¿Cómo es que con esa sucesión caótica de pistas puede el universo entender lo que tú deseas? Ahora mi punto es, si no pueden visualizar una manzana con claridad, ¿cómo van a imaginar un empleo bien remunerado? O una pareja que les ame. Esto requiere entrenar la mente, conocer técnicas efectivas y por supuesto el practicarlas con paciencia y dedicación. Nada puede verse si el camino que lleva la información al universo está roto. Y esta es la razón de que el 90% de las oraciones no sean escuchadas ni los deseos cumplidos, aunque muestres perfectamente lo que deseas. Aunque lo puedas definir en detalle, eso no sirve de nada si no hay nadie allí afuera escuchándote. Si el camino se ha roto y nada puede pasar por ahí, entonces nada puede ser hecho. ¿Cómo se rompe este camino? Pues en realidad es muy simple, porque la comunicación con la inteligencia universal es muy frágil. Principalmente se rompe cuando hay sensación de culpa, cuando uno tiene ira, odio y resentimiento hacia alguien o hacia algo, cuando no puede perdonar
o no quiere perdonar, o cuando uno siente que no puede ser perdonado. Entonces es sobre reparar el camino de lo que consta esto. Ho'oponopono es una técnica que se usa en el sistema Huna como medio para liberar lo que está mal. Y de hecho, la palabra en sí misma significa en hawaiano algo así como enderezar lo torcido, arreglar lo dañado, hacer reparaciones. ¿Qué significa Ho'oponopono? Esta es una muy buena pregunta para comenzar. Teniendo en mente que el Ho'oponopono es una forma de enderezar lo torcido o hacer que algo incorrecto sea correcto, corregir todas estas formas de decir lo mismo empiezan a sugerir muchas ideas acerca de la naturaleza íntima de este sistema. Pero lo primero que te vendrá a la mente será sin duda corregir ¿qué? La respuesta corta e incorrecta, que es la que probablemente puedas sacar de cualquier estudio previo de Ho'oponopono, es que se trata de corregir todas las cosas que no te gustan en tu vida. De ahí surgen otras ideas equivocadas, tales como que esta técnica es un medio que se usa de forma curativa para solventar problemas eventuales. Una enfermedad surge de un conflicto que tiene una persona con su fluir natural. Ese fluir natural se obstruye debido a que algo se creó que no estaba antes, una perturbación. Si uno se enfoca en la enfermedad, condena al síntoma y lucha contra él. La sola actitud de lucha hacia algo es un problema de aceptación y esto termina de obstruir el fluir completamente. El síntoma es la exteriorización del problema, no es el problema en sí. El problema es que el fluir natural de la vida ha encontrado una obstrucción. Entonces uno se enfoca en procurar que la vida siga fluyendo, no en destruir la obstrucción. Podemos verlo en este ejemplo. Tienes una cuerda y la cuerda tiene un nudo. Es tu amada cuerda y tiene un nudo. Y quieres corregir eso. Para hacerlo es fundamental que recuerdes que el nudo no es en sí algo que exista fuera de la cuerda. Es de hecho un estado incorrecto, obstruido de la cuerda, pero no es separado de la cuerda. Si lo ves como siendo algo distinto de la cuerda, tenderás a resolver el problema cortando el nudo. El drama es que al cortar el nudo cortarás la cuerda y para restituir la cuerda deberás hacerle otro nudo. Si uno recuerda que el nudo es un estado obstruido de la cuerda, entonces corregirá el estado, moviendo la cuerda con habilidad hasta que el nudo se deshaga. No hay ningún enemigo ahí al cual destruir. Los Kahuna veían la enfermedad y los problemas como manifestaciones de una obstrucción de la vida. Entonces corregían ese error y por ello todo volvía a la calma. Pero cuidado, que es muy difícil confundirse aquí. Hay una cosa que debemos tener en mente, una máxima que debemos tener presente todo el tiempo. A la naturaleza nadie puede corregirla. Cuando tratas de corregir a la naturaleza, estás en la situación del niño que quiere mejorar a la Mona Lisa usando sus crayones de cera. Entonces, si no se corrige a la naturaleza, ¿qué corrige el Kahuna? Corrige el aporte humano, los pensamientos, las creencias y las energías humanas que no son armónicas con la naturaleza. Todo eso debe ser corregido. Y lo que es más importante, debe ser corregido la raíz de todos estos elementos inarmoniosos. Tiene que corregirse el sentimiento de separación de todo lo que existe, la individualidad y la culpa. En lugar de pensar que tú estás bien y tienes que hacer que el universo te dé lo que sabes que quieres y mereces, debes corregirte a ti para comprender que estás recibiendo lo que mereciste justo ahora y que solo modificando tus relaciones con el universo y reencontrando el balance, podrás tener mejores experiencias y realidades. En lugar de pensar en el Ho'oponopono como un medio de ejercer presión sobre la realidad para alterarla, ejercerás presión sobre ti mismo para dejar de alterar la realidad
y encontrar el balance. No es cambiar el mundo, tampoco es cambiarte a ti para cambiar el mundo. Es cambiar la relación que tienes con el mundo para hacer que la relación sea satisfactoria e inspiradora para ti y para todos. ¿Cuáles son las cosas que debes corregir? En realidad, eso varía de persona en persona y también es cierto que hay cosas que uno debe corregir de modo urgente para poder acercarse al sentido real de todas las técnicas. Pero haremos una lista de las ideas que deberías corregir. 1. La idea de un yo separado e independiente. El ser humano no está separado de la naturaleza, del planeta y de los otros seres humanos. Todo está interconectado por relaciones causales y también por vínculos sutiles energéticos. El mismo ser humano no posee un solo espíritu, sino 3 espíritus, y uno de ellos, el más alto, el espíritu paternal, que los practicantes Juna modernos han asociado al yo superior, trabaja en comunidad con los espíritus de todas las cosas. Cuando uno internaliza este principio, puede comprender que la independencia es imposible en un mundo donde todo está conectado y donde lo que yo hago repercute y resuena a mi alrededor en todos y en todo. 2. No existen límites para lo que uno puede lograr. Claro que hay límites, los límites los fija nuestra propia condición humana, pero estos límites no tienen que ser un problema. Uno puede vivir en plena libertad dentro de sus propios límites. Es claro que esto implica dejar de lado la idea de que uno puede pedir lo que desee, puesto que este deseo está siempre condicionado al mejor bien de todos los seres que estén involucrados. 3. La idea del libre albedrío. Por supuesto, la idea del libre albedrío pierde también sentido con la interconexión, porque la idea de que cada quien puede hacer lo que le venga en gana no es correcta. De hecho, es tan incorrecta que el principio más elemental del libre albedrío, este es mi problema y aquel es el problema de aquel, yo me ocupo de mis problemas y el que se ocupe de los suyos, resulta ser falso también, puesto que el problema no es mío ni tuyo. El problema, sea donde sea que aparezca, es problema de todos. La idea de un Dios censurador o castigador. No hay necesidad de un Dios castigador dentro del sistema Juna, porque en el sistema Juna no existen 2 bandos en conflicto. No hay buenos contra malos. Hay solo problemas que surgen en ciertos momentos que pueden y deben ser corregidos. 5. La idea de un Dios amoroso. Es elemental decir que tal como no se requiere un Dios castigador, tampoco se requiere la necesidad de un Dios amoroso, porque un Dios amoroso solo se requiere como una compensación a un mundo de dolor y miseria. Pero el Kahuna no ve al mundo de este modo. Su espíritu paternal le ama, pero no es un amor emocional, es una aceptación y un servicio. El espíritu paternal es parte del ser humano y cumple su función de forma perfecta como todo lo demás que no esté sometido a la actividad del pensamiento. En este sentido, el amor del espíritu paternal es similar al amor que te tiene tu corazón físico, una bomba de sangre que incansablemente cumple su función dándote vida, incluso cuando tú uses esa vida para dañarla con rabietas y taparla con grasa. Es esa clase de amor incondicional el que tiene el espíritu paternal para ti, y eso es todo lo que requieres. 6. La idea de controlar el destino. Si las personas tienen un nivel de desarrollo tal que sean capaces de colaborar de forma activa con el espíritu paternal, pueden influir en su futuro de forma notable, pero esta habilidad implica que la persona no tiene ninguna aprehensión por alguna experiencia en particular. Las personas normalmente quieren tener control de todo. Esto se debe a que tienen muchos miedos, saben que tienen muchas heridas, muchos puntos flacos, muchas cosas a medio hacer, muchas mentiras. Saben que si simplemente se deja al destino ser lo que sea, les pondrá en una situación difícil e incómoda.
porque el 90% de las situaciones que pueden imaginar les resultan difíciles e incómodas en un nivel o en otro. Por ello tratan de convencer a su espíritu paternal que lo mejor es que se les coloque en una posición donde puedan seguir escondiendo sus carencias y nunca enfrentarse a sus debilidades. Pero precisamente esta es la función del espíritu paternal, perfeccionar a la persona, y esto no puede hacerse mientras tenga tantas cosas equivocadas guardadas. Entonces, cuando la persona se hace consciente de estas cosas y encuentra una manera de deshacerse de todo esto que es incorrecto, puede mirar al porvenir no con aprehensión, sino con curiosidad. Entonces ya no le dirá al espíritu paternal qué quiere que pase, le dirá: sorpréndeme. Séptimo, el hábito de victimizarse. Normalmente las personas se victimizan con facilidad. Esto se debe a que es mucho más fácil manejar y tolerar el dolor que manejar y tolerar la culpa. Es precisamente por esto que técnicas como el Ho'oponopono son tan importantes y tienen resultados a menudo tan sorprendentes. Liberar la culpa es uno de los milagros más grandes que se pueden hacer. El problema de victimizarse es que estando en la posición de víctima, uno no puede hacer ningún cambio en la situación ni seguir adelante. Entonces en el Ho'oponopono se alienta a la persona a desarrollar una actitud de responsabilidad global. Si uno no se deshace de estas ideas, puede terminar desviando todo el sentido del Ho'oponopono y convirtiéndolo en simple majadería emocional al servicio de los caprichos del espíritu básico de la persona. Entonces, en lugar de ser una forma de liberación, se convierte en causa de atadura.